Ya. Entonces, para continuar con el contenido del capítulo de cinética de cuerpos rígidos, va a ser necesario analizar casos en los cuales el movimiento, bueno, el movimiento plano, recordemos que el movimiento plano es la composición de dos tipos de movimiento, ¿verdad? El translacional y el rotacional. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando este movimiento plano es restringido? Por lo general, antes de ver esto, solíamos analizar casos como los que tenemos en la figura P100, bueno, la figura P16.9 y la figura 16.11, en los que no hay ninguna restricción como tal. O sea, todos los objetos se pueden, digamos que no tienen movimientos restringidos, como el caso de acá, ¿no? En donde tenemos la manivela dentro de una superficie estrecha y no se puede mover, digamos, en esa dirección, simplemente va a lo largo de ese eje, ¿no? Entonces, cuando tenemos casos como esos, como en la mayoría de aplicaciones en la ingeniería, únicamente lo que nos toca hacer es la parte de cinética, ¿no? El análisis cinético me basta para determinar los datos que me piden, como las reacciones en A y las reacciones en B. Solo analizamos un poco más profundo con el principio de Lambert, ¿no? En ese principio, ¿qué era lo que me decía? Que yo podía establecer un equilibrio, o si no, bueno, puedo determinar la equivalencia entre un sistema de fuerzas y el sistema de las fuerzas efectivas, ¿verdad? Que tienen estos cuerpos. Entonces, directamente de ese principio, yo podía hallar las tres, bueno, con tres ecuaciones, todos los datos que me pedían, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando tengo un caso de movimiento plano restringido, como el que ya acabé de mostrar en esta figura? Va a ser necesario hacer un análisis cinemático previo. Entonces, van a haber dos pasos, ¿no? El análisis cinemático previo, que es lo que ya vieron en cinética de cuerpos rígidos, y luego sí aplicar la parte de cinética, ¿ok? Entonces, esa es la única diferencia, en realidad, porque, por ejemplo, este problema lo pueden resolver directamente sin saber, digamos, las aceleraciones o las velocidades angulares, porque tienen las ecuaciones suficientes para determinar todos los datos de su problema. Pero acá no. Acá van a tener que analizar, digamos, esas aceleraciones o velocidades angulares que les pidan al inicio para poder determinar todo lo que les están solicitando, ¿no? Entonces, bueno, aquí decía también que en el análisis cinemático del movimiento en realidad puede depender de qué tipo de estructura o objeto estemos analizando. Podría ser una rotación no centroidal. Entonces, en esos casos, como el ejemplo que mostré hace un rato, ¿sí? Nos va a tocar descomponer la aceleración del centro de masa en sus componentes tangenciales y normales, ¿sí? Entonces, ¿qué era una rotación no centroidal? O sea, que no está rotando con respecto al centro de masa, ¿verdad? Entonces, en esos casos, yo voy a tener que hacer eso. Y bueno, podría ser que me llegue a confundir con la parte de el momento de inercia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que no siempre, entonces, por ejemplo, en este caso, no es la rotación con respecto al centro. Entonces, tengo que descomponer esos valores y tener en cuenta la aceleración tangencial y la aceleración normal de este cuerpo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso es uno de los casos. El momento de inercia, por si acaso, para esos valores, por lo general lo pueden tomar o sea, lo tienen que tomar con respecto al punto que están tomando como pivote, pero si llegan a analizar un punto diferente, como el caso de acá, que también es un ejemplo sobre esto, tienen que aplicar el principio de Steiner, ¿no? No recuerdo dónde estaba, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, a partir de eso, o sea, también están otros casos. Voy a pedir, perdón. Está. Entonces, digamos que en eso consiste el análisis cinemático de el caso de rotación no centroidal. Cuando la partícula está rodando, bueno, habría que saber si está rodando con respecto a un, o sea, si está movimiento de rodadura, o sea, rodando sin deslizar, ¿sí? Y bueno, aplicar la ecuación de ese movimiento de rodadura, ¿no? La típica de la aceleración es igual al radio por la aceleración angular, ¿cierto? En ese caso no tienen que, digamos, analizar como se hace en los ejemplos que vamos a ver luego, que tienen que usar aceleraciones relativas, ¿verdad? Y bueno, el movimiento plano general es el caso general, ¿no? El caso en el que ustedes no van a tener, digamos, la aceleración del centro de masa ni la aceleración angular del cuerpo y tienen que determinar, digamos, con las ecuaciones de aceleraciones relativas cuáles son cada uno de esos valores.
¿cierto? Y bueno, en la parte de cinética, lo que sigue después del análisis cinemático del movimiento, bueno, ¿en qué consiste? En hacer el diagrama de cuerpo libre y luego hallar las ecuaciones de movimiento usando el principio de Lambert, ¿verdad? Entonces eso no es complicado, ¿sí? Lo que podría quizás complicárseles un poco es cuando tienen un caso de movimiento de rodadura, que el cual depende, ¿no? De si el movimiento es, digamos, inminente o simplemente no se está moviendo, o si el cuerpo gira y se desliza al mismo tiempo, ¿no? En este caso, bueno, no sé si se logra entender, deslizamiento inminente quiere decir que el cuerpo, digamos que no se está moviendo, pero está a punto de, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tienen que considerar esa fuerza de fricción como el coeficiente normal, ¿sí? El coeficiente de fricción estático por la normal. Cuando no es inminente, es cuando sí o sí el valor de la fuerza de fricción depende de qué cosas, de la aceleración angular, bueno, depende de cómo se esté moviendo la partícula, ¿no? Cómo se esté, como en este caso esté dando a moverse, pero la fuerza de fricción es la que ejerce ese sentido contrario al movimiento, ¿verdad? Entonces, está también ese caso. Y el de que el cuerpo ya se está moviendo como tal. Entonces, esa fuerza de fricción, si estamos considerando, digamos, que la superficie no es lisa, únicamente sería el coeficiente de fricción cinético por la normal, ¿verdad? Y bueno, entonces, no sé si hay alguna duda. O sea, lo que en realidad quisiera que les quede en claro es ok, ¿qué pasa cuando tengo un movimiento plano restringido? O sea, un movimiento de, no sé, una manivela, algo que una superficie esté restringiendo, cómo se mueve alguna, no solo una manivela, digamos que la manivela es este objeto de aquí que se mueve a lo largo de un eje y solo a lo largo de ese eje. Y la biela es el tipo de elemento que suele conectar eh, dos objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, sí, tenemos el primer ejemplo, en donde me dicen que una barra ligera y uniforme de longitud tal y un peso de 4 libras cuelga libremente de una articulación en A. Una fuerza horizontal P de 1,5 libras de magnitud se aplica en B hacia la izquierda. Me piden determinar la aceleración angular de la barra. Esta primera parte corresponde a nuestro análisis cinemático previo y las componentes de la reacción en A, ¿verdad? Que eso ya saben, es la parte de cinética. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hallaría esa aceleración angular de la barra? Bueno, entonces, hay varias formas. O sea, lo que debería hacer en este caso es iniciar con ese análisis, análisis cinemático y establecer lo siguiente. Quiero la aceleración del centro de masa. Entonces, esa aceleración con respecto al punto A va a ser igual a esto, ¿no? Esa es la ecuación que nos tenemos que aprender ya desde la parte del capítulo de cinética de cuerpos rígidos, ¿cierto? Entonces, la aceleración del punto G igual a la aceleración de A más la aceleración de G con respecto a A, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Como el punto A es un punto fijo, la aceleración valdría cero. Y tendríamos entonces que esa aceleración del centro de masa es igual a, ok, la aceleración angular, ¿sí? Que está en un eje K, o sea, saliendo o entrando de la pantalla, cruz el vector G con respecto a, que va a ser hacia abajo, ¿verdad? Entonces sería menos L medios, ¿cierto? Que es el punto del centro de masa, como pueden ver aquí, por, bueno, J, ¿no? Entonces esto de aquí, la aceleración de la gravedad les quedaría como menos L medios por la aceleración angular, ¿verdad? En el eje Y, ¿cierto? O sea, que queda exactamente lo mismo que estamos considerando, según nuestro sistema de referencia, que hacia la izquierda sería negativo y esta es la aceleración del centro de masa, ¿verdad? Bueno, entonces, ya habiendo hallado esas componentes de aceleración, lo que tendría que hacer a continuación es analizar, bueno, me piden determinar sí o sí la aceleración angular de la barra. Entonces, ¿cómo haría eso? Creo que no sé si les dice que las dejen expresados o qué mismo. Déjame revisar bien. Ok, solo les pido eso, ¿no? La aceleración angular de la barra, que en este caso que sería la aceleración es igual a
en términos de magnitud, la aceleración de g por 2 sobre L, ¿verdad? No sé, pues esa sería la expresión que me queda como, como resultado de lo que me están pidiendo. Y puede ser que me sirva más adelante o si no, haya una expresión diferente. Pero de todas formas, o sea, este análisis sí o sí es el que tienen que hacer antes de determinar el enunciado, ¿no? Antes de determinar lo que me están... Antes de determinar la parte de fuerzas, como la reacción y demás. Entonces, ahora sí, lo siguiente sería pasar al análisis dinámico. Y en este análisis dinámico, la primera parte sería plantear nuestro diagrama de cuerpo libre y también el diagrama de masa-aceleración, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para mi diagrama de cuerpo libre? Identificar las fuerzas que actúan sobre mi objeto. En este caso serían las aceleraciones, no, las reacciones en el punto A, ¿cierto? Es un pin, entonces tiene reacción tanto horizontal como vertical. Aparte de eso, el peso de la barra, ¿sí? Y también la fuerza P, que como me dicen en el enunciado, está aplicado a una distancia h igual a L. Eso me quiere decir que está aplicada en el extremo de la barra, ¿verdad? Entonces, una vez ya teniendo eso, voy a pasar a mi diagrama más aceleración, en donde voy a graficar las fuerzas inerciales. Estas fuerzas inerciales, recordemos que son aquellas o las fuerzas efectivas, que dependen de la aceleración del cuerpo, ¿no? En este caso, el cuerpo está en un movimiento plano general, está rotando y moviéndose a la vez, está trasladando su centro de masa, por tanto tendría tanto una componente de aceleración del centro de masa y una componente angular, ¿no? O sea, un momento, ¿sí? Entonces, si yo voy a aplicar la siguiente fórmula, la sumatoria de momentos en A es igual a la sumatoria de momentos efectivos, esto es lo que me establece el principio de Lambert. Voy a tomar lo positivo en sentido horario, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la sumatoria de fuerzas? Si tomo este punto A, ok, recordemos que el lado izquierdo es para la parte del diagrama de cuerpo libre y el lado derecho es para la parte del diagrama de masa aceleración, ¿verdad? Entonces voy a hacer esa sumatoria de momentos. En ambos tiene que ser en el punto A por si acaso, no lleguen a confundirse con eso. Entonces, para este punto, en A debería ser P por la distancia del igual a la sumatoria de fuerzas efectivas. No hay ninguna otra fuerza que me ejerza un momento, ¿verdad? Las reacciones A no tienen una distancia desde el punto A, ¿cierto? Están en el mismo punto aplicadas y esta fuerza W es paralela, o bueno, es colineal a ese punto, ¿no? Entonces, solo ejerce un momento en la fuerza P y las fuerzas efectivas serían, en cambio, L medios por la masa de la aceleración de la gravedad, perdón, la aceleración del centro de masa, que ya vimos previamente que era L medio por la aceleración de la aceleración angular, ¿sí? Y luego, ¿qué más me falta determinar? El otro momento puntual que lo sumo sin tener en cuenta ninguna distancia, ¿verdad? Es simplemente sumar el momento angular. Ok, entonces algo importante aquí es cuál es la inercia, ¿no? ¿Cuál es el momento de inercia? Entonces, tienen que tomar en cuenta que, otra vez, es un momento puntual, ¿no? Si ese momento puntual, estamos sumándolos en este caso, y como pueden ver eso, por esa barrita, es el momento de inercia de el centro de masa. Entonces, la fórmula que tienen que usar aquí es la fórmula del momento de inercia del centro de masa de una barra, ¿no? Entonces sería P sobre L igual a un tercio, perdón. Entonces, aquí, bueno, tienen que sumar todas las expresiones, o sea, me queda L cuartos por M por la aceleración y L al cuadrado, y esta otra sería un doceavo de M por L al cuadrado por la aceleración, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, esto lo sumo y al final me quedaría esta expresión de aquí. Y bueno, de esto, ¿qué es lo que obtendría a continuación? La aceleración angular, ¿no? Sería igual a 3P despejando M por L, ¿verdad? Entonces, bueno, quizás la parte de la aceleración angular no me sirvió para hallar directamente el valor, pero lo tuve que usar en el caso de dejar expresada la aceleración en términos de los datos conocidos, ¿verdad? Porque ya con el valor de P, M y L puedo determinar cuál es el valor de la aceleración angular. Entonces sería 12,08, ¿no? Radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, eso sería para la parte de literal A. ¿Sí?
¿Ok? Entonces, ¿cómo determinaría en la segunda parte las componentes de reacción en A haciendo sumatorias de fuerzas para el cuerpo, ¿no? O sea, sumatoria de fuerzas en Y es igual a... ¿qué cosas? Aquí también tienen que ver la parte del el diagrama de masa-aceleración. ¿Existe alguna fuerza que esté en el eje vertical? No, ¿verdad? Entonces va a cero, ¿no? Sería aceleración en Y, perdón, es que en maquinaria pasa que este término A ya no lo usan para reacciones, o sea, y lo que hacen en este caso es que representa la aceleración, por eso se me va el término de decirle aceleración, aceleración, pero es la reacción en A vertical, ¿no? Entonces, aceleración en A vertical, ¿qué más está teniendo aquí? El peso, ¿no? Igual a cero. Entonces, la aceleración en Y simplemente es el valor de peso, que serían 4 libras, ¿verdad? Ahora, para la sumatoria de fuerzas en X, es igual a, otra vez, la sumatoria de fuerzas efectivas en X, y en ese caso tendría como valor la masa por la aceleración del centro la aceleración del centro de masa, que ya sabemos que es L medios por la aceleración angular, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendríamos, bueno, pues estamos considerando positivo hacia la izquierda, AX más P, ¿verdad? Entonces, AX va a valer lo mismo que M por L medios por la aceleración angular menos P, ¿verdad? Y aquí les tiene que dar un valor que la verdad no lo he calculado, o sea, debería ser igual a 4 sobre 32,2 por la longitud L, que es 36 pulgadas. Ok, 36 pulgadas que tendríamos que dividirlo para 12 porque son pies en las unidades en las que estamos trabajando la aceleración, ¿cierto? Y dividido para 2, ¿no? La aceleración angular que sería 12,08 menos la fuerza P, que vale 1,5, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí determinaría cuál es el valor correspondiente de la aceleración X. No lo voy a hacer porque ya quiero avanzar un poco con los demás ejercicios, pero no sé si tengan alguna duda hasta este momento. Todo claro, todo claro. Todo claro. Ok. Entonces, ¿en qué se distingue este tipo de casos de cinética de los que hemos visto hasta ahora? O sea, de los que han revisado ustedes hasta ahora. Que en estos casos el movimiento plano está restringido por algún elemento del sistema, ¿no? Algo, una superficie, algo que no me permita moverme libremente y en esos casos, ¿qué tengo que hacer siempre? Dos pasos, ¿no? Análisis cinemático y luego paso a la parte de cinética, ¿verdad? Porque nunca voy a tener las ecuaciones necesarias para poder determinar todo en una sola vez, ¿no? ¿Qué es lo que hubiese pasado en este problema si yo hubiese empezado con el diagrama cinemático? Con el análisis dinámico, perdón, de una sola. Hubiese tenido, ok, las fuerzas, perdón, la aceleración de los cuerpos, ¿en función de qué? En función de la aceleración angular, ¿verdad? Y obviamente tenía que hacer entonces primero el análisis cinemático para determinar eso de ahí, ¿sí? Ok, entonces paso al siguiente tema, donde una barra ligera y uniforme AB de masa M se suspende como se muestra de un disco uniforme que tiene la misma masa. Desprecie el efecto de fricción y determine las aceleraciones de los puntos A y B inmediatamente después de que se hayan aplicado una fuerza P en B. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. Primero, otra vez, empezando con el análisis cinemático. Aquí, bueno, voy a tratar de hacerlo, digamos. No sé si me confirman que, o sea, se ve el puntero. No sé si me pueden confirmar eso. O sea, solo se Se ve, ve se ve. cuando marco. Sí se ve. Bueno, igual creo que hay un modo para ponerle un láser, algo así. No me acuerdo dónde era. Ahí está. Bueno, entonces voy a hacer, bueno, iba a decir algo, pero está grabándose. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿No? Primero, a considerar que estaba este disco, ok, está en un movimiento inminente, no, se supone que si el disco está en esta posición y se aplica la fuerza P, el disco va a empezar a moverse, ¿no? Y va a empezar con un movimiento de rodadura, ¿no? Va a rodar sin deslizar.
dice que desprecia el efecto de la fricción como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, que la aceleración en ese punto, digamos, vista desde todo el punto, todo el sistema, la aceleración en ese punto es cero, ¿verdad? ¿Por qué? Si el movimiento es inminente, digamos, la parte de la aceleración, la velocidad tangencial, o como lo quieran ver, la aceleración angular en ese punto eh, es la que está en contacto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasaba en un movimiento de rodadura? Teníamos la composición de dos movimientos, ¿no? Entonces, la velocidad que comparte, digamos, por el movimiento de traslación, que todos sus puntos está yéndose a la misma velocidad, y la velocidad por, compuesta por el movimiento de rotación, ¿sí? Que es tangencial siempre a la superficie, se cancelan en ese punto y entonces la velocidad en el punto de contacto es cero, ¿verdad? Por tanto, vista desde todo el sistema, digamos, la parte de rodadura, esa aceleración es cero, ¿verdad? Cero. Entonces, es de ahí donde sale esta ecuación, esto de aquí. Por tanto, si yo lo quiero analizar, yo quiero saber cuál es la aceleración del disco en función de ese valor. Bueno, aplico aceleración relativa y obtendría este resultado, ¿no? ¿Por qué ocurre esto de que la aceleración de A con respecto a C es simplemente la aceleración tangencial en ese punto? Bueno, es lo que está explicando acá, ¿no? O sea, podríamos hallarlo, digamos, de esta forma, o si no... Ah, no, bueno, o sea, no es exactamente lo mismo, pero es el mismo caso, ¿no? El movimiento es inminente. Entonces, otra vez, digamos que la parte de la componente normal, en ese punto estaríamos teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Estamos analizando el punto A con respecto al punto de contacto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, sería tanto sus componentes normal, ¿no? Como las componentes tangenciales en ese punto. Entonces, si este punto A está en el centro, como tal no está rotando, ¿verdad? Entonces, esa aceleración normal, cero, ¿cierto? La aceleración simplemente, en este caso, es la aceleración del centro de masa, ¿no? Y esa es la aceleración tangencial que estamos analizando con respecto al punto C, ¿sí? ¿Cuál sería su valor? El valor del radio por la aceleración angular, que corresponde a la aceleración angular del disco, ¿sí? Entonces, esa sería la aceleración con la que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? De ahí, luego, empezamos, también tenemos que hacer un análisis cinemático para la barra. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Bueno, voy a repetirlo, por si no estuvieron al inicio de la sesión, que más o menos fue explicado. Ok, hay formas de hacerlo, digamos, a loco. O sea, como que ven este diagrama de aquí y saben cuáles son los sentidos de cada una de las aceleraciones, por si acaso no deberían, lo que no deberían hacer es tomar en cuenta como que, bueno, la aceleración en A es hacia la derecha, entonces es positiva, la aceleración de acá hacia la izquierda es negativa. No, lo que tendrían que hacer en este caso es un análisis cinético, ¿sí? De la siguiente forma. Entonces, la aceleración, ¿yo qué quiero? Determinar la aceleración en el punto A, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa aceleración del punto A con respecto al centro de masa, ¿cómo la escribiría? Ok, sería la aceleración en A igual a la aceleración del centro de masa más la aceleración de A con respecto a G, ¿verdad? Ok, entonces, esta aceleración por si acaso es positiva hacia la derecha, esta aceleración es en cambio hacia la izquierda, pero su valor de magnitud, o sea, como lo estoy representando en el problema, es AB barrita, ¿verdad? Porque es la aceleración del centro de masa, por eso es la barrita, digamos, para identificar eso. Entonces sería así, o si no, lo escribo de esa manera, ¿no? Como gusten. Entonces la aceleración de A con respecto a G, ¿cómo se escribiría? En cambio, ok, pasa lo siguiente, otra vez, estamos en un caso de movimiento inminente, entonces, la componente que estaríamos ignorando en este caso, o que no estamos considerando, es la aceleración normal, ¿verdad? Es la velocidad angular en este caso es cero, y pasa lo mismo con la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, por tanto,
únicamente consideramos la componente tangencial y esa es la aceleración angular, cruz el vector, ¿no? De A con respecto a G, que en ese caso sería L medios J, ¿verdad? Ok, entonces la aceleración en A sería igual a la aceleración del centro de masa más L medios por A en I, ¿verdad? O sea, sería positiva hacia la derecha, ¿sí? Y ahí me quedaría la ecuación de A en función de la aceleración del centro de masa de la barra, ¿ok? Entonces, listo, ya tengo, digamos, todas las expresiones halladas y lo único que me faltaría es dejar expresadas esta parte de las reacciones, ¿verdad? Porque necesito las reacciones, ¿qué es lo que me están pidiendo ayer? Determine las aceleraciones en el punto A y B después de que se haya aplicado la fuerza tal, ¿cierto? Y si yo quiero esas aceleraciones, claro, me ayuda bastante tener un diagrama el diagrama de cuerpo libre y el diagrama de masa aceleración, con los que puedo darme cuenta que para hallar este valor de la aceleración en A, tengo que sí o sí saber cuál es la aceleración en X, ¿no? Entonces, dejo eso expresado, ¿sí? De esa forma, ¿ok? O sea, en realidad aquí lo que quiero obtener son las aceleraciones en esos puntos, ¿no? O sea, la aceleración en A y la aceleración en B, me parece. Ajá, en la aceleración en B. Es la aceleración en el punto más, bueno, en el punto que está, en el que se está aplicando la fuerza P. Luego también vamos a tener que analizar eso, ¿no? ¿Cómo sería la expresión de la aceleración en P? Podemos hacerlo incluso antes. O sea, decir, ok, la aceleración en P va a estar ubicada hacia acá, ¿cierto? Entonces, esa aceleración en P, que es la aceleración de B en ese punto, sería igual a la aceleración en B. Otra vez el mismo análisis, la aceleración del centro de masa más la aceleración de A, perdón, la aceleración de B con respecto a G, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que obtendríamos en este caso? En vez de obtener esta componente, ¿sí? O sea, lo único que cambia es que, ok, la aceleración de B está hacia acá, ¿verdad? Perdón, está hacia la izquierda, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es, digamos, dejar expresado para que el sistema, o sea, tomar positivo hacia la izquierda, o si les confunde un poco eso, simplemente escribirlo de esta forma, ¿no? Y la verdad es que me queda exactamente lo mismo, ¿cierto? Solo que en este caso estamos tomando de referencia otra vez el punto de centro de masa, ¿verdad? Entonces, sería aquí la aceleración de B con respecto a G, ¿verdad? Entonces, B con respecto a G es hacia abajo, otra vez. Ah, no, bueno, eso no estaba en la anterior. Ok, es B con respecto a G. Sí, ok, sería negativo. O sea, sería hacia la izquierda, ¿no? Entonces, L medios por la aceleración angular, ¿cierto? Entonces, como digamos todo está hacia la izquierda, lo que podríamos decir es, ok, esto también es negativo como tal, o sea, escribir los signos de tal forma que me quede lo siguiente, ¿no? Sería más o menos algo así. Entonces, la aceleración en vez igual a la aceleración del centro de masa más L medios por la aceleración angular, ¿verdad? Esa es la otra ecuación que voy a necesitar para hallar esa aceleración que me piden, ¿no? Y en ambos casos, ¿qué valores necesito? La aceleración de eh, el centro de masa, ¿sí? Y la aceleración angular, ¿verdad? De la barra, ¿cierto? Entonces, esos son los dos datos que quiero hallar. ¿Y cómo los voy a determinar? A partir del análisis dinámico, ¿no? Entonces, hallo las reacciones aplicando el principio de Lambert, sumatorias de momentos y demás. Si estoy aquí, en realidad lo pueden hacer de paso a paso. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Entonces, simplemente, ya una vez habiendo determinado esa
esa reacción en X, ¿cierto? Me falta hallar otra expresión para determinar mis valores, ¿no? ¿Por qué? Porque cuántas ecuaciones tengo y cuántas variables tengo, ¿no? Es lo que debería preguntarme en este caso. Y puedo notar lo siguiente. Quiero dos variables. ¿Cuáles son las dos variables que necesito? La aceleración angular AB y la aceleración de AB, ¿verdad? ¿Cuántas ecuaciones tengo? Porque los demás datos son... Ah, no, aquí también está la aceleración en AX, ¿no? ¿Cierto? Y tengo tres ecuaciones, ¿verdad? Esta ecuación de aquí, esa es la primera, es la segunda ecuación, podríamos decirle, y la tercera que sale de la sumatoria de momentos, pero ya no en el disco, sino en la barra, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo? Tres. ¿Cuántas variables tengo? Cuenta la aceleración en AX, que no la conozco, también la aceleración de AB, ¿verdad? ¿Cierto? Creo que la fuerza P, se aplica una fuerza P. Claro, la fuerza P también cuenta como dato conocido, ¿verdad? Entonces, ya está todo, ¿no? O sea, digamos que de estas dos ecuaciones iniciales, yo lo que puedo hallar es, ¿qué cosa? El valor de la aceleración de AB, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez habiendo dejado expresado eso, la aceleración de AB, que es la aceleración del centro de masa, con la tercera ecuación, hallar cuál es la aceleración angular de AB, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, una vez ya trabajan con estas dos ecuaciones, lo que van a obtener es eso, como que una expresión que me dé como resultado la aceleración de AB, ¿verdad? La aceleración angular de AB, y ya con la aceleración angular de AB es como pueden hallar la aceleración angular de AB, ¿no? Como ya tienen, digamos, las dos ecuaciones, dos variables, o si quieren ver las tres ecuaciones, tres variables, con el valor de la aceleración angular, también puede ser, pero es básicamente eso, ¿no? O sea, siempre tienen que corroborar que tengan las ecuaciones suficientes para poder hallar sus datos, ¿sí? Porque, por ejemplo, de Esto aquí, una pregunta, pues. manda. Esto es una pregunta. Ponle más abajito, porfa. ¿Qué es eso que tachaste que está en un cuadrito rojo? Eso. Esto. Lo que... Ajá. Ah, ok. Mira, tienes en este caso la primera función, la primera ecuación que es, ok, ya. Mira, tienes esta ecuación de aquí, ¿verdad? Que te da al momento de reemplazar el valor de reacción que hallaste antes, ¿no? Este valor de reacción lo reemplazas en la función P y te queda esta ecuación de aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, una vez tú trabajas con esta expresión de aquí, eh, esto en realidad, o sea, no creo que se pueda determinar como tal el valor de exacto con el que tienes que multiplicar toda la ecuación para que te quede justo que esto, al momento de ya ir simplificando los valores, sea el valor del centro de masa. Entonces, si te das cuenta, o sea, nosotros vamos a empezar con esta ecuación, ¿no? La ecuación que ya había mencionado antes, que es en la que tú tienes la ecuación de P y reemplazas la reacción en AX, ¿verdad? Entonces tú trabajas con esos valores, ya lo dejas expresado en su mínima expresión, o sea, en función de la aceleración AB y la aceleración angular AB, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, quiero trabajar también con la segunda ecuación, que la obtengo de la sumatoria de momentos, ¿no? Esta es la de aquí, ¿cierto? Entonces, tengo estas dos ecuaciones, PL igual a M por A aceleración de AB por L medios, más la inercia por la aceleración de AB, y tengo esa otra ecuación de acá, P es igual a 5 medios de M de AB, ¿sí? Menos 3 cuartos de M de L aceleración de AB, ¿no? Y ahora quiero hacer que esta expresión, la segunda expresión, pueda simplificarla con la primera, ¿no? Eso es lo que básicamente se busca hacer, ¿sí? Entonces, voy a tener que sumar las ecuaciones y de alguna u otra forma voy a simplificar uno de los valores, porque ¿cuántas variables tengo aquí? Solo dos, ¿verdad? La aceleración de AB
que es la aceleración del centro de masa de la barra, y la aceleración angular de AB, ¿no? Entonces, pero quiero simplificar uno de esos dos, ¿no? Qué más podría hacer? O sea, también podría haber reemplazado este valor de P aquí y ahorrarme todo eso, ¿cierto? Pero lo otro es sacarme un valor que no sé de dónde, o sea, es el valor del solucionario, que el solucionario propone. Entonces, multiplicar toda esta ecuación por L novenos, ¿sí? Toda la ecuación. Y, y ahí, mágicamente, ya teniendo, digamos que todo expresado, claro, ¿cuál es el valor del momento de inercia? Un doceavo de la masa por el radio al cuadrado. Bueno, la longitud al cuadrado, ¿no? Ok, entonces quiero hacer que este coeficiente sea esto de aquí. ¿Sí? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar ese 3/4? Por un noveno, ¿verdad? Y bueno, para dejar idéntica la expresión, tengo que multiplicarlo también por un L para que sea L al cuadrado, aquí, ¿no? Entonces, esto me va a quedar un doceavo de m por L al cuadrado, y eso, como tal, ya me quedaría, o sea, multiplicando L medios, L novenos, perdón, por cada uno, eh, L novenos. Esto de aquí es un doceavo de m por L al cuadrado por la aceleración angular de AB. Y esto de aquí es la inercia, ¿no? Entonces, como estoy sumando las ecuaciones, este con este se va. ¿Sí? Y una vez teniendo eso, ok, PL más PL novenos es igual a 10 novenos de PL. Y, y esto me quedaría 5 medios. Bueno, 5 medios, no, 5 dieciochoavos más un doceavo de la masa por la aceleración de AB, ¿no? Entonces, como el valor de P es un dato conocido, o sea, no sé el valor exacto, pero me están diciendo que es una fuerza que se ha aplicado, entonces si la he aplicado tengo que saber cuál es el valor o lo puedo estimar. Por eso vamos a dejar expresado, en este caso, la aceleración de AB en términos de ese valor y la longitud, ¿no? Entonces, ahí me quedaría cuál es el valor de la aceleración AB, que es 10 séptimos de P sobre M, ¿verdad? Sí. No sé si ahí te haya quedado claro de por qué es el valor que acabo de tachar, por qué se tachó. Sí, 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 gracias. No lo había ya. visto. Ya. Entonces, ya una vez tenido la aceleración de AB, ya tienen todo, ¿verdad? O sea, no les hace falta nada más, porque con esto pueden hallar la aceleración angular. ¿Cómo? Ok, otra vez, estamos dos ecuaciones incógnitas. Acabamos de hallar una de las incógnitas. Puedo hallar la otra reemplazando este valor que acabo de hallar en cualquiera de las expresiones. Veo yo más fácil hacerlo en la primera expresión, en la primera fórmula. Entonces, con esa ecuación despejaría mi valor de la aceleración angular de AB, ¿verdad? Sí. Entonces, con ese valor despejado va a quedarme 24 sobre 7 P sobre ML, ¿verdad? Aquí también, no, aquí no queda L. Sí. Eh, ok, entonces, una vez ya tienen estos dos datos, si plantearon bien, si plantearon correctamente las dos expresiones de la aceleración angular, no habría problema con hallar la aceleración de A ni la aceleración de B, ¿cierto? Simplemente tendría que reemplazar estos datos y tendría los dos valores que me piden en el enunciado, ¿verdad? La aceleración en el punto A y la aceleración en el punto B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La verdad que es un tema un poco complejo. A mí no me fue tan bien en el reactivo. Entonces, si lo entienden, digamos, paso por paso, como lo acabamos de hacer ahora, creo yo que sí podrían hacerlo desde cero, pero igual, o sea, traten de más o menos ver las formas de las ecuaciones para que no tengan complicaciones en ese aspecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, todo claro. ¿Mande? Todo claro, digo. Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente problema. Me dicen aquí que tengo dos discos uniformes, A y B, cada uno con una masa de 2 kilogramos. Se conectan mediante una barra CD de 1,5 kilos, como se muestra en la figura. Un par M, en sentido contrario al de las manecillas del reloj, con un momento de
tal cosa. No lo voy a poner, no voy a usar el momento para hallar mis valores, porque puede ser que ese dato cambie, ¿ok? Entonces voy a dejarlo expresado como un momento par, ¿ok? Por eso quizás alguien me mencionaba que el- no me quedaba una misma respuesta del valor de la tarea, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque no es el mismo dato, quizás el valor de momento que están considerando, ¿sí? Ok, entonces se aplica al disco A si se sabe que los discos ruedan sin deslizarse, es una buena pista, porque no tengo que, digamos, tontear con la parte de movimiento plano, ¿sí? Sino que usar la ecuación de las ecuaciones que relacionan, ¿no? Las aceleraciones angulares, saber que la aceleración en el punto de contacto es cero y demás. Entonces me piden determinar la aceleración del centro de cada disco y las componentes horizontales de la fuerza ejercida sobre el disco B por el pasador D. Ok, entonces analicemos el sistema. ¿Qué tenemos aquí? Dos discos que están unidos por una barra. La barra es rígida, los discos se están moviendo con un mismo desplazamiento, eh, con una misma distancia recorrida, no recorren lo mismo porque no están conectados, digamos, del centro, pero al fin y al cabo eh, están conectados y tienen el mismo radio, entonces todos van a tener, digamos, el mismo desplazamiento, la misma distancia recorrida, ¿verdad? Por tanto, si el disco, si la barra, más bien, no está girando, mi sistema, ¿qué tipo de movimiento tiene? O sea, en general, solo se está trasladando, ¿verdad? Entonces, como se está trasladando, ¿qué diríamos respecto a la aceleración angular de la barra? Es cero. Y además de eso, sabemos que en un movimiento de traslación, todos los puntos comparten la misma aceleración. Es decir, la aceleración del centro de masa de A va a ser la misma aceleración del centro de masa de B. ¿Sí? Esos son los primeros datos que podemos determinar para empezar a resolver nuestro problema. Otra cosa, la aceleración en los pines. Esas aceleraciones no dependen, digamos, o sea, no lo estamos viendo como, digamos, de forma general, ¿no? Con el sistema, sino que en esos puntos en donde nosotros queremos determinar esa aceleración, ¿verdad? Que no va a ser la misma, digamos, de la aceleración del centro de masa de A, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos hallarlo, deberíamos hacerlo respecto a las aceleraciones de las que tenemos mínimo una información. Entonces, la aceleración en A está bien para eso, ¿sí? Entonces, aquí hacemos uso de las ecuaciones de aceleraciones relativas. La aceleración en A es igual a la aceleración en A, perdón, la aceleración en C es igual a la aceleración en A, más la aceleración de C con respecto a A, ¿sí? Y podemos analizar lo siguiente, ¿no? La aceleración del centro de masa simplemente es la aceleración en A, que está dirigiéndose hacia la izquierda, y las componentes de la aceleración relativa tendríamos dos, ¿verdad? ¿Cierto? Ojo que aquí C no es el punto de contacto, por si acaso, entonces sí o sí, esta aceleración tiene una velocidad tangencial y una aceleración angular, por tanto, incluye ambas componentes, ¿no? Una componente normal, perdón, una componente tangencial del cuerpo, de la aceleración, y otra componente normal, ¿verdad? ¿Cierto? Y todos separados por una misma distancia de 50 milímetros, ¿sí? Entonces simplemente sería eso de ahí. Y esto, ojo, se cumple para ambos casos, ¿no? Si les decía, la barra es la que está moviéndose de forma translacional, entonces si nosotros imaginamos la barra, toda la aceleración en cualquier punto de la barra se mueve con la misma aceleración. ¿Ok? Entonces, esta aceleración que nosotros acabamos de hallar para el punto C va a ser la misma para la aceleración en el centro de masa y la misma va a ser la misma aceleración para la aceleración en D, ¿verdad? ¿Ok? La única diferencia que tenemos aquí en cuenta es que esta aceleración angular, la aceleración angular de la barra, la estamos considerando con respecto a... Ah, bueno, es la aceleración tangencial, ¿no? Y esa aceleración tangencial, en este caso, ¿cómo sería? Sería simplemente la aceleración del cuerpo, o sea, de los cuerpos, de los discos, sobre el radio de cada uno, ¿verdad? Es la aceleración que se sentiría en ese punto de manera tangencial,
esa aceleración. Es lo mismo que estamos haciendo aquí por si acaso. Sí. Entonces esa aceleración la dejaríamos expresada de la siguiente forma. ¿Ok? La aceleración del centro de masa me queda así. ¿Listo? Entonces ya una vez teniendo el análisis cinemático hecho, pasamos al análisis dinámico. Y la verdad que este ejercicio es bastante corto en ese aspecto. Si se fijan, lo único que tendríamos que hacer es dejar planteadas eh, los valores de las incógnitas que tenemos, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones necesito en este caso? Yo, ¿qué es lo que quiero? Ok, quiero los valores de las reacciones, ¿verdad? En ese punto C, bueno, no me piden eso, determina la aceleración del centro de cada disco, eso sabemos que es lo correspondiente al análisis cinemático, ¿cierto? Y luego las componentes horizontales de la fuerza ejercida sobre el disco B por el pasador D, ¿verdad? Ok, entonces son las fuerzas que se ejercen aquí, ¿no? Las que nosotros estamos intentando determinar, ¿sí? Para ello, entonces, ¿qué ecuaciones tengo? ¿Qué valores necesito? Ya una vez planteando, digamos, las fuerzas de contacto en C, tanto en X como en Y, creo que no lo dejas expresado. Sí. Es que solo no hicimos, digamos, el procedimiento completo, simplemente la parte literal en la ayudantía pasada, ¿no? Aquí tampoco lo vamos a ver, solo vamos a determinar esa aceleración. Ok, entonces, ¿cómo yo determino esa aceleración? Esa aceleración a lo largo de dónde está, de X, ¿verdad? Entonces, solo me fijo en esas componentes, ¿no? Entonces, o aplico el principio de Lambert, en este caso sería la sumatoria de momentos con respecto al diagrama de cuerpo libre, en sentido positivo, antihorario, y la sumatoria de los momentos efectivos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aplico eso para ambos discos. La única diferencia es que, claro, me están diciendo que aquí en el disco C se está aplicando un par en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por, por tanto, tendría que considerarlo como una masa, un valor un momento puntual, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que tenemos aquí de diferente. De ahí lo demás es hacer la sumatoria de momentos para cada uno de los cuerpos y tendría los valores que corresponden, ¿verdad? Luego, yo una vez teniendo eso, planteo también la ecuación de esas distancias horizontales, esas reacciones horizontales, usando otra vez el principio de Lambert, pero para la barra, ¿cierto? Entonces hago una sumatoria de fuerzas en X, dándome cuenta que si lo tomo positivo en sentido hacia la izquierda, ¿sí? Aquí también tendría sumatoria de fuerzas efectivas en X, tendría lo siguiente, ¿no? Para el diagrama de cuerpo libre, dos reacciones horizontales, y para el diagrama de más aceleración, únicamente la componente tangencial de la aceleración, ¿no? Por si acaso, es una aceleración del centro de masa que hallamos previamente arriba, ¿cierto? Aquí, claro, se va a descomponer una componente tangencial y una componente normal. Esa componente tangencial es esta, ¿no? Que está a lo largo del horizontal. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo eh, la reacción en C, la reacción en D, y aparte de eso, la aceleración en A, ¿verdad? El otro dato lo podemos hallar a partir de lo que ya tenemos, ¿no? O sea, con las relaciones de aquí más arriba. Y bueno, entonces tengo tres incógnitas, tres ecuaciones. Busco resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo? Se me ocurre, en este caso, multiplicar este término por R más B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tienen ese mismo coeficiente en común, ese mismo factor común. Entonces, si yo multiplico por R más B, voy a tener que este término sumado con lo demás de acá se anula y tendría la expresión siguiente. Para el momento, bueno, aquí me sale en función de la aceleración, pero la aceleración es justamente lo que quiero buscar, ¿no? Entonces, despejaría la aceleración para dejarla en función del momento y los valores que me están dando por parte del enunciado, ¿no? Que corresponden a la geometría de mis discos y distancias que hay entre los puntos A y C, ¿verdad? Entonces, ese sería el valor de la aceleración
y ya podrían hallarlo según el valor de momento que tengan, ¿no? En este caso del problema me decía 2.5, que entonces 2.5 es lo que yo tengo que reemplazar, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda hasta esta parte de aquí, de la aceleración, o todo claro. O sea, y si les queda alguna duda respecto a alguno de los temas que hemos revisado, también me la pueden hacer. Voy a pasarles también estos otros problemas que estaba resolviendo antes, que pueden servirles, que también son respecto a este mismo tema de movimientos restringidos, ¿verdad? Entonces, de mi parte, creo que eso es todo. Sí, esto es para que practiquen. Y yo creo que nada más. Si nadie tiene una pregunta que hacer respecto a los temas o los tres temas que resolvimos. Entonces, gracias. Y ya se grabó, ya está grabado, entonces voy a subir la grabación ahora sí. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.